Mientras se libraba una guerra en España entre los absolutistas y los liberales, o los cristinos y los carlistas, o como los queráis llamar, y María Cristina precisamente empezaba a reformar un poquito en España, pues bueno, no tardaron en surgir los partidos políticos que iban a dominar la esfera de la política española en los próximos 30 años fácilmente, ¿vale? Los liberales ya se habían dividido en dos, ¿eh? O sea, esto ya lo sabéis, ya imagino que os acordaréis. En el trienio liberal surgen los doceañistas más moderados, los veinteañistas más radicales, y esto hace que, bueno, ya cuando vuelve ya el liberalismo, a partir del Estatuto Real y todo, es como que se forman ya los partidos ya con los dos nombres, ¿no? En primer lugar tenemos a los moderados, que serían un poco más los más conservadores, herederos de los doceañistas, y por otro lado tenemos a los a los progresistas, ¿vale? Los moderados, y luego tenemos a los progresistas, que bueno, que son un poco, pues eso, los herederos en este caso de los veinteañistas, ¿vale? ¿Qué es lo que les diferenciaba? Pues, por ejemplo, el tema de la soberanía, ¿no? Los progresistas, por ejemplo, hablaban de una soberanía nacional, ¿vale? Más o menos efectiva, pero nacional. Y los moderados, por su parte, pues bueno, querían una soberanía compartida, ¿no? Entre el rey y las cortes, siempre. El poder real más limitado con los progresistas y más amplio con los progresistas. No, perdón, al contrario, me estoy liando. Y más amplio con los moderados, ¿vale? Eso me pasa por no hacerme un cuadro, ¿vale? Y las libertades, pues también, ¿no? O sea, mucho más amplias con los progresistas y mucho más limitadas con los moderados. Por ejemplo, el tema de la libertad de imprenta, la libertad de expresión, pues era mucho más difícil a llevar a cabo, pues por ejemplo, la apertura de un periódico sin que te lo censuraran cuando estaban los moderados, por ejemplo, ¿no? Hay que señalar, sin embargo, que estos partidos compartían un amplio consenso, ¿no? Y que, a ver, que tampoco había tantas diferencias entre ellos. También es erróneo calificarlos, pues, a los moderados de derechas y progresistas de izquierdas, cuando realmente, pues bueno, son dos partidos burgueses, ¿vale? Es decir, eso sería uno de los puntos en común que tendrían, ¿vale? También que eran partidos apoyados por el ejército tenía como sus facciones, entonces siempre que había un pronunciamiento, pues era un general afín a uno de los dos partidos, y eso, ¿no? Por supuesto, defendían el liberalismo, con algunas diferencias, por ejemplo, con el tema del librecambismo y proteccionismo y todas estas cosas, pero bueno, digamos que ya habían abandonado ya para siempre el absolutismo y el antiguo régimen. La monarquía no se toca, ¿vale? Es decir, puede ser con más poder o con menos poder, pero una monarquía constitucional. Defendían también, pues, la existencia de una constitución y un sufragio censitario, ¿no? Eso sobre todo al principio. Mucho más restrictivo en el caso de los moderados y un poco más amplio en el caso de los progresistas. ¿Por qué estas diferencias, no? Porque si vemos un poquito cómo estaban formados, es decir, cuál sería el perfil de los votantes o el perfil de la gente interesada en meterse en política de uno u otro partido, pues es bastante fácil entender estas diferencias, ¿no? Que son un poco sutiles. En el caso de los moderados, como hemos dicho, una soberanía compartida, limitada más a las libertades, sufragio censitario restringido, masculino, por supuesto, en todos los casos. Estaban formados por gente, eran terratenientes, es decir, eran propietarios de tierras agrícolas. Muchos de ellos se enriquecieron gracias a las desamortizaciones. Está también la alta burguesía y la clase media alta, ¿no? Y bueno, y dentro de los moderados, pues podemos identificar como un general totalmente afín, pues sería Narváez, que hizo un golpe de estado en el año 43 para devolver el poder a los moderados. Los progresistas, en su caso, pues bueno, hablaban un poco de la soberanía nacional, es decir, una soberanía que perteneciese a las cortes, es decir, al pueblo español, y limitaba un poco el poder del rey, o sea, un poco más, ¿no? Las libertades más amplias, ¿vale? Aunque también esto con muchos matices,
Lo que pasa que no nos da tiempo tampoco a analizarlo así los pormenores. Bueno, se nutría de la pequeña y mediana burguesía, las clases medias, las profesiones liberales como funcionarios, profesores, abogados, etcétera, ¿vale? Y también, bueno, y luego dentro del progresismo, pues vamos a destacar a Espartero, ¿no? Una de las personas clave de esta década o de esta etapa de formación del Estado liberal, ¿no? Que todavía estaba así un poco como naciendo. Hubo otros partidos en España, ¿vale? Podemos hablar del Partido Demócrata o Democrático, que en realidad es una escisión del Partido Progresista que surge en 1849 y tenía pues otros objetivos, ¿no? Por ejemplo, apoyo a las clases populares, sufragio universal masculino, aquí sí que lo defendía sin ambajes. Incluso llega un poco como a tener un debate interno bastante interesante entre monarquía y república, ¿no? Y luego también hubo un partido que ya veremos que se creó la Unión Liberal, que era un partido de centro, es decir, los más moderados de los progresistas y los más progresistas de los moderados. Se creó pues ya a finales de los años 50 del siglo XIX. Entonces, pues eso, ¿vale? Para que veáis un poco. Pero básicamente estos partidos como que se van a ir alternando en el poder, pero esto es muy importante. Cada vez que se alternen es porque ha habido algún tipo de acción violenta, pronunciamiento, golpe de Estado, etcétera, ¿vale? Pues nada, lo dejo aquí y ya continuamos.